La mayor parte de la gente que se moviliza y que promueve este tipo de ideas son personas que no se vinculan a una religión teísta, ya sea judaísmo, cristianismo o el islam, ¿no? Donde el Dios ese que se relaciona con los seres humanos parece no estar ausente. Entonces mi pregunta es, sin Dios, sin meter la imagen de Dios en el medio, sin meter ningún tipo de idea o presupuesto bíblico en el medio, la pregunta es, ¿por qué está mal que yo quiera construir mi identidad en mi autopercepción y no en mi realidad biológica? Porque en definitiva, el objetivo final de la ideología de género, como yo decía ahí en la presentación, que es destruir la naturaleza humana y reemplazarlo por la idea de identidad de género, en definitiva lo que ellos quieren de fondo es destruir el orden social y moral que hemos recibido gracias al cristianismo. Porque la ideología de género es una teoría que está siendo impulsada dentro del marxismo y como yo les contaba, Marx, su objetivo fundamental era destruir la familia porque tenía un odio muy profundo hacia el cristianismo y hacia los valores morales del cristianismo. Ahora, desde el punto de vista científico, dejemos de lado el hecho de la revelación, el hecho de nuestra herencia y tradición cristiana y miremoslo desde un punto meramente a partir de la razón. ¿Por qué está mal el autopercibirse en algo que uno no es, o si uno necesita a Dios necesariamente para encontrar la verdadera identidad? Cuando uno crece, como yo explicaba en las imágenes que usé del rompecabezas o de este juego del Jenga, la psiquiatría ha demostrado que si una persona sufre traumas muy grandes en la propia infancia que nunca fueron superados, eso puede llegar a desembocar en algún tipo de trastorno acerca de la propia personalidad. Algunos de esos trastornos son, por ejemplo, el trastorno de la personificación. Cuando al niño se le muere la mamá tal vez era una madre soltera, el niño se queda sin nadie en este mundo y comienza a personificar a la mamá porque la extraña. Y es el mecanismo de defensa que el niño emplea para tratar de tapar ese dolor. Esa es la razón por la cual muchas personas, por ejemplo, caen en la transexualidad, porque perdieron a su mamá cuando eran niños y la comienzan a personificar. Una señal clara de esto es cuando, por ejemplo, la persona pretende cambiarse de sexo en el documento y se pone el nombre de la mamá. Eso pasa, ¿sí? Entonces, la autopercepción está ligada también a las experiencias de la vida y la autopercepción es algo subjetivo, no es algo objetivo, sino que es subjetivo y puede estar trastornado por experiencias de la vida. Y entonces, cuando una persona se autopercibe de una manera que desdice su propia estructura genética, su estructura cromosómica, tenemos toda la razón del mundo en decir que ahí hay un problema, hay un trastorno. Porque cada uno de nosotros, en el momento de la concepción, cuando se une el óvulo con el espermatozoide, en ese momento tan crucial de nuestra existencia, no solamente que comienza la vida, sino que uno es concebido como hombre o como mujer. ¿Sabían eso ustedes? ¿Por qué? Porque la mamá aporta el gameto X siempre y el papá aporta ya sea el X o el Y. Y entonces cuando se unen y comienza la nueva vida, se unen como hombre o mujer. No hay otra opción. Y esa estructura genética nos da un código particular que nos hace desarrollar de un modo único como hombre y como mujer. Pero al tener un código genético distinto el hombre de la mujer, eso hace que las diferencias entre el hombre y la mujer sean muy grandes. ¿Eso por qué es? Porque estos gametos portan proteínas que son necesarias para activar ciertas funciones en el embrión y que se puedan desarrollar. Entonces, nosotros tenemos muchos cromosomas, pares de cromosomas. Si en el cromosoma 17 nos llega a faltar una proteína que es esencial, que se encuentra presente solamente en ese cromosoma, cuando nos estamos desarrollando como embrión, al no tener esa proteína, nuestros brazos y nuestras piernas no crecen.
que es la causa del síndrome de la tetramelia, por ejemplo. Pero hay proteínas que solamente vienen por el cromosoma X. Por ejemplo, las proteínas que desarrollan la vista. ¿Y la mujer cuántos gametos X tiene? Tiene 2. ¿Y el hombre? Tiene 1. Y por eso la mujer, por ejemplo, una diferencia biológica esencial entre el hombre y la mujer es que la mujer ve mucho más que el varón. El campo de visión de la mujer, el ángulo es de 160 grados. Entonces, por eso la mujer puede, así hace y ya ve todo. ¿Sí? En cambio, el hombre solamente se puede enfocar. Entonces el hombre va caminando por la calle y ve una chica y tiene que ser así para poder verla. Y el esposo va caminando al lado, la esposa va caminando al lado y así ni se mueve y dice, te estoy viendo. ¿Sí? Porque la mujer, pero es eso. ¿Eso es una construcción social? No. Tiene un fundamento genético, pero no le pidan a un hombre que pueda ver cómo ve una mujer porque jamás lo va a hacer. Pídanle un vestido al esposo. Si querido, anda al ropero a traerme vestido rojo. Y les va a traer cualquier cosa. Porque el hombre solamente distingue 12 colores y la mujer distingue cientos de colores. ¿Sí? ¿Sí? Pero es una cuestión genética porque la mujer tiene un doble cromosoma X. Otra razón, por ejemplo, la mujer al ver de una manera amplia y el hombre solamente se enfoca, envíen a su esposo a buscar mayonesa o el ketchup o lo que sea en la heladera. Después se va a ir y se va a perder porque va a haber tantas cosas que va a decir no lo encuentro. Y la mujer va a ir y lo va a encontrar inmediatamente. Y el hombre va a decir sí, porque vos ordenás todo y ya sabés dónde lo pusiste. Y no, en realidad es porque la mujer ve y puede captar todo de una sola vez. El hombre tiene que ir una cosa a la vez. Ella al tercer, cuarto objeto se cansa y se olvida qué es lo que está buscando. Eso nos pasa. O por ejemplo, lo peor, lo que me pasa a mí, me mandan a buscar condimentos. Yo ya estoy frito. Yo ya antes de ir, yo ya sé que no los voy a encontrar. Porque abro la alacena y encuentro 50 condimentos y encuentro cualquier cosa menos el que tengo que encontrar. Y está ahí, pero lo que pasa es que uno, como tiene que concentrarse uno por uno, lo pierde de vista. Y eso, ¿qué consecuencia ha tenido en el desarrollo de la humanidad, por ejemplo? Porque el hombre y la mujer son complementarios. Son complementarios y entonces la mujer, al tener una capacidad tan amplia de visión, puede cuidar de los niños a la vez. Déjenle los hijos al esposo, va a poder cuidar uno a la vez. Y por mientras los otros dos van a estar haciendo un desastre. Y entonces cuando deja uno para ir al otro, el otro va a empezar a romper todo. Entonces la casa... Y en cambio la mamá no solamente que puede mirar a todo a la vez, sino que puede planchar, puede dictarle y puede ver la novela. ¿Y por qué es eso? Porque tiene una estructura cerebral distinta de la del hombre. O sea, las diferencias biológicas y genéticas, y le puedo contar cantidad de ejemplos que tienen una aplicación muy concreta en la vida diaria, son tan profundas que el hecho de autopercibirse de un género o con otra identidad opuesta a lo que uno es una negación de la realidad. Y a la realidad no se la niega, a la realidad se la acepta y se la afirma. Se la acepta. Porque uno, miren, vamos a hablar un poco de teología acá. O hablemos no tanto de teología, pero de la verdad del Evangelio. Jesucristo dijo, solo la verdad os hará libres. ¿Sí? Y ante una ideología que nos quiere imponer la mentira, que nos quiere imponer de modo totalitario una visión totalmente distinta de la realidad, solo afirmar la verdad nos va a hacer libres. ¿Y quién hubiera dicho en el siglo XIX la ciencia perseguía la religión? Pero en el siglo XXI la ciencia le está dando la mano a la iglesia porque es la única que lo apoya. Wow. Interesante, ¿ah? Ese fue un bombazo. Wow. Y antes de darle a mis compañeros, ahora me doy cuenta de que la mayor parte de mis problemas matrimoniales se debe a características genéticas. Así que nada. Chicos, no sé si tienen alguna pregunta, alguna opinión, algo que quieran decir. Bueno, primeramente gracias por la exposición y bueno, la verdad que es una tarea ardua la que estás llevando adelante y bueno, celebramos eso y apoyarte en todo este camino. Principalmente un poco de todo lo expuesto y nosotros que estamos como pastores al frente de congregaciones,
A tu criterio, ¿cómo crees que tenemos que abordar, obviamente, ya que estás recorriendo varias naciones, muchas ya con esta problemática totalmente desarrollada, definida y accionada, y en nuestro país, que si bien ya hay leyes, como bien explicaste, que están como paraguas amparando todo esto y lo están llevando adelante, pero sabemos que lo que viene el próximo año va a ser todavía intensificar todas estas medidas. ¿Cómo crees que nos tenemos que parar para poder afrontar esto y darle, como quien diría, una respuesta, una solución, o poder salir al encuentro en pos de nuestras familias, en pos de nuestras congregaciones, en pos de la sociedad también, ¿no? A tu criterio, ¿cómo crees que deberíamos implementar los pasos a seguir? Eso es clave, porque en el ser humano nosotros tenemos dos aspectos esenciales y muchas veces le prestamos atención a uno y dejamos de lado el otro. Uno es la formación intelectual, el conocimiento, pero el otro es la formación del carácter. Porque uno, por ejemplo, puede adquirir todos los principios bíblicos y después vivir de una manera que no es acorde al Evangelio. Uno tiene que vivir la fe, las dos cosas. Y por eso yo creo que en esta batalla cultural, al ser una mentira la que se nos está proponiendo, la respuesta es el vivir en la verdad. Y cuando yo digo vivir en la verdad, me refiero a formarse bien. Entonces, es clave que dentro de nuestras iglesias se comience a formar a la gente mucho mejor de lo que se lo hizo antes. Como yo decía, uno tiene que compararse a cómo era ayer, ¿cierto? Uno tiene que decir, bueno, hasta este punto nos hemos formado de tal manera, pero obviamente que debido a las circunstancias, debido a lo que nos enfrentamos, debido a que esto es un monstruo, ¿cómo debemos capacitarnos? Entonces, comenzar a hacer un gran énfasis en la formación personal. Y esto que estamos haciendo hoy, obviamente que es un gran paso y es mi granito de arena a todo esto. Por eso yo también quise escribir un libro. Este libro, muchísimos profesionales, tanto de Argentina como de otros países, me pidieron que lo ponga por escrito, porque así vamos a tener una herramienta muy valiosa para que al menos no nos engañen. Porque en una batalla así, que no nos engañen, ya eso es una victoria. ¿Sí? Tal vez no podamos cambiar el orden social de la Argentina, no podamos cambiar las leyes, pero que esta iglesia se mantenga fiel, que su iglesia se mantenga fiel, que como cristianos nos mantengamos fieles, esa es nuestra victoria. Formarse y que eso también tenga una repercusión social, ayudando al prójimo, formando a los demás. Yo quiero que salgan de esta conferencia y ustedes hablen con sus parientes, con sus conocidos, con su vecino, que le pongan ese granito de arena o granito de la semilla que puede crecer, diciéndoles, mirá, fui a una conferencia y las cosas que me enteré, mirá realmente la situación de Argentina, hay que formarse, mirá lo que está pasando, las leyes que nos quieren imponer. Poner esa curiosidad en la gente, compartir el video, esto va a estar publicado, compartir para que la gente pueda tener esa experiencia que tuvieron ustedes esta noche, leer el libro, compartir con otros lo que conocen, y que tenga una repercusión social. Por ejemplo, tenemos que comenzar también a manifestarnos como hicimos con el debate del aborto. No tenemos que bajar los brazos. En Estados Unidos, el aborto lo despenalizaron en el año 73. Y cuando lo despenalizan en el año 73, los cristianos ahí podrían haber bajado los brazos y dicho, bueno, ya está, ¿qué podemos hacer? Y sin embargo, un grupo pequeño de 5 mujeres se congregaron frente a la Corte Suprema y al año siguiente eran unos pocos cientos y al año siguiente eran algunos miles. El día de hoy es 1 millón de personas que sigue marchando todos los años, que es la marcha pro vida más grande del mundo. En Argentina tenemos que hacer lo mismo. ¿Cómo se dice? Nos nieguen el derecho a la vida en este país. Lo tenemos que seguir haciendo igual. Vamos a marchar y vamos a manifestarnos, pero también tenemos que ser coherentes al momento de votar, porque por ejemplo, si vamos a votar hoy a la mañana, el candidato electo, presidente electo Fernández, dijo que va a presentar un proyecto de ley él mismo para la legalización del aborto.
Lo primero que va a hacer, lo dijo esta mañana. Y entonces tenemos que presionar a nuestros políticos y hacerles entender que el ser humano, si bien es algo muy complejo, y por lo tanto eso requiere de muchas políticas, la política más esencial de la cual parte todo es el derecho a la vida. Y eso se lo digo con la experiencia de haber vivido en Estados Unidos y en Canadá. Cuando un gobierno quita el derecho a la vida, en todos los otros aspectos fallan. En todos los otros aspectos fallan. Fallan en la inmigración, en la seguridad nacional, en la economía, en el trabajo, porque falta lo esencial. Eso es increíble. Por eso ellos nos dicen, no, pero la vida no es lo único en la política. No, no es lo único, pero es la base fundamental. Si falta el derecho a la vida, si un país autoriza que una madre mate a su hijo en su vientre, entonces todo está permitido. Se acabó todo. Por eso, formarse y actuar en consecuencia. Pero formarse mucho. Los padres, por ejemplo, no deben permitir que a sus hijos se les dé ideología de género en las escuelas. Y tenemos las herramientas legales. Yo en mi página web tengo publicado una carta documento hecha por un grupo de abogados de acá de Argentina, así que el que necesite me la pide. Pero tenemos que unirnos, porque en el Evangelio Jesucristo dice, cuando uno ve que viene un ejército, uno tiene que medir si tiene las mismas fuerzas, y si uno no tiene las mismas fuerzas, ir a combatir sería en suicidio. Entonces envía emisarios para la paz. ¿Y qué nos está diciendo el Señor ahí? Que en algunas situaciones uno tiene que llegar a un acuerdo, pero en ciertas cosas no se puede llegar a un acuerdo, como es el debate sobre la vida. Eso no se debate. Y entonces ahí lo que el Señor nos dice, tienen que formar un ejército y salir a enfrentar eso. Es una guerra espiritual, en definitiva, una guerra cultural. Perfecto. ¿Tenés algo? Yo particular, a ver, yo soy una persona con un montón de dudas. Y Pablo, a ver, corregime en tus respuestas si es que estoy equivocado, pero es difícil desvincular el comportamiento de la identidad, ¿no? El comportamiento y la identidad parecen estar ligados, obviamente. Ahora, cuando nosotros hablamos de feminidad y masculinidad, estamos hablando del comportamiento que esperamos del hombre y de la mujer. En el hombre esperamos que sea masculino, en la mujer que sea femenina. Pero el problema está en que, de vuelta, mi planteo pasa por sin Dios o sin apelar a ideas bíblicas o de revelación y demás. Sin apelar a eso, la biología o nuestra genética no parece indicarnos cuál debe de ser nuestro comportamiento social. ¿Se entiende? Entonces mi pregunta es, ¿el comportamiento femenino y masculino termina siendo una construcción social? Vamos entonces a partir de una teoría que está en cierta manera contrapuesta al menos a cómo entendemos la enseñanza bíblica, que es la teoría de la evolución, para que se entienda bien en claro si realmente necesitamos de Dios o no para afirmar que el hombre debe ser masculino y la mujer debe ser femenina. La evolución, por principio, y al menos como fue planteada en sus comienzos, no requiere de Dios. Yo creo que sí. Si hubo evolución, igual sigue requiriendo de Dios, porque alguien tiene que dar ese comienzo, esa patada inicial, como se dice, el puntapié inicial. Pero en la evolución, en el proceso evolutivo, lo que más importa, según este punto de vista, es lo que permanece. Lo que permanece en los periodos evolutivos es realmente lo que es real en algo. Por ejemplo, si hemos evolucionado, pero el ser humano se ha mantenido como es, eso es una señal de que entonces hay un sustrato ahí, biológico, que se está manifestando de una manera particular y eso no desaparece. Cuando, por ejemplo, si una persona tuviese ciertos desórdenes genéticos que le impiden, por ejemplo, los trastornos de desarrollo sexual le impiden procrearse y demás, la naturaleza misma se encarga desde el punto de vista evolutivo, eliminarlo, por así decir. ¿Por qué? Porque al tener una constitución genética que no permite la propagación de la especie, esos seres terminan muriendo, son estériles. Ahora bien,
Desde el punto de vista cultural, si aplicamos la noción de la evolución, según la cultura, lo que permanece también es lo que realmente subsiste y lo que es real, desde el punto de vista evolutivo. Porque si esas nociones fuesen ficticias, no durarían ni una generación. Y entonces, desde el punto de vista evolutivo, de la antropología social y demás, si la noción de masculinidad y feminidad, si la noción de hombre y mujer han podido subsistir por miles de años, es porque ahí hay algo importante de fondo, ¿sí? Desde el punto de vista evolutivo. Ahora bien, es verdad que tenemos un entendimiento, por así social, de cómo debe actuar un hombre y una mujer. Y acá tenemos que distinguir cosas que son esenciales de cosas que son accidentales. Porque en definitiva, que la mamá sea la que cocine en la casa puede ser una especie, no realmente una construcción social, pero un arreglo social. Porque los esposos se casan y por una cuestión de complementariedad, la madre, ella toma la rienda sin que el esposo le pida y dice, yo voy a cocinar. La madre sola es la que se dedica a ciertas tareas en el hogar sin que el hombre tenga que decirle o oprimirla o como se afirma, ¿no? Con el supuesto patriarcado. Pero eso, que se creía en su momento ser un arreglo social, una especie de construcción social que no es esencial porque eso no hace a la mujer, pero sin embargo se encuentra presente en toda mujer, por la ciencia hemos descubierto que tiene una base neurobiológica. Eso tiene que ver con la constitución propia del cerebro, de la estructura genética de la mujer, así como también el hombre es el que sale, históricamente, ¿quién salía a cazar? El hombre. ¿Quién es el que realizaba los trabajos más duros y más pesados? El hombre. Y entonces se dice, no, eso es una construcción social, y aunque se pueda decir que fue un arreglo entre el hombre y la mujer para poder subsistir, ese arreglo estaba fundamentado en una razón neurobiológica, genética y biológica. Aunque ellos tal vez no lo sabían en ese momento, y lo hemos descubierto ahora. Porque cuando la vida era tan difícil, hace 2000, 3000, 4000 años, la única manera de subsistir era si realmente respetábamos la complementariedad entre el hombre y la mujer. Si no hubiese habido complementariedad, no hubiésemos tenido familias, y si no hubiésemos tenido familia, hubiésemos desaparecido. Entonces, desde el punto de vista de la evolución, es necesario que haya masculinidad y feminidad, porque si no, el hombre no existiría. Así de simple, ¿sí? ¿Y qué pasa entonces? Por ejemplo, el hombre siempre hizo trabajos pesados. ¿Y eso por qué es? Porque el hombre, al tener una hormona que se llama testosterona, tiene más oxigenación en la sangre que la mujer, y al tener más oxigenación, los músculos reciben, entonces, más proteínas y más tienen lugar más procesos químicos. Por eso al hombre se le desarrollan los músculos mucho más que a la mujer. Es imposible pretender que una mujer tenga los músculos de un hombre. Y tenemos casos de mujeres que toman esteroides, que hacen pesas, pero nunca serán muy musculosas, pero jamás van a ser como un hombre. Jamás. Y además, una mujer tiene un límite de cuánto peso puede levantar. ¿Saben por qué es eso? Porque nosotros, cada uno, tenemos una estructura arquitectónica, somos como una casa. Y si ustedes a ese sistema óseo le ponen una carga muy pesada, como puede pasar acá en el techo, se hunde, ¿sí? ¿Y cuál es la clave? Que la mujer tiene las caderas abiertas. ¿Y por qué las tiene abiertas? Porque está diseñada para dar a luz. Y si a esa mujer le ponen peso, las caderas se abren, o sea, la destruyan. En cambio, el hombre tiene las caderas cerradas. Por eso un hombre puede ir a los Juegos Olímpicos y levantar 500 kilos, y el hombre hace fuerza y todo, y se le puede caer, pero no le pasa nada, porque si está bien posicionado, su estructura ósea está capacitada para aguantar pesos gigantes. ¿Sí? ¿Ven las diferencias? Entonces, esa distinción, que incluso si fuese social, tiene un fundamento
genético y neurobiológico en la persona. Entonces, nuestros ancestros, al distinguir, no habrán sabido toda esta cuestión científica, pero no eran tontos. Así de simple. Gracias, Pablo, muchas gracias. No, quería preguntar, ¿hay alguien del público que tenga alguna pregunta para hacer? ¿Alguien que quiera? Ahí la señorita, ¿alguien más? ¿Hay alguien más? Vayan dejando su mano levantada para que se acerquen ahí los micrófonos. Bien, ¿tu nombre cómo es? Nara. ¿Perdón? Nara. Nara. Sí. Bien, buenísimo, Nara. Buenas noches. Mi pregunta va relacionada con lo que estaban hablando sobre el fundamento biológico que tiene todo este movimiento, por así llamarlo, porque si uno lo... se puede notar como que no tiene un fundamento biológico y a simple vista se ve que no se están fundamentando en el sistema biológico del propio hombre, siendo mujer o varón. O sea, en el sentido de, por ejemplo, estábamos hablando hace un tiempo y resulta de que si un hombre muere, una mujer muere, se lo identifica como hombre o mujer por medio de su ADN, por medio de su genética. Ahora bien, si una persona que está... no sé cómo expresarlo, pero por así decirlo, como a favor de todo este movimiento, ¿qué fundamento tiene biológico de eso? O sea, más allá de que nosotros sabemos que están negando lo que es la familia, el diseño y por medio de lo que Dios creó, pero a una persona, si no tiene ese fundamento de lo que es biológicamente un ser humano, ¿cómo puede seguir viviendo de esa manera? Porque está negando su propia biología. E incluso, como decía, no se maltrata a sí mismo por medio de una mujer querer levantar mayor peso. O sea, ¿qué fundamento biológico tendría una persona que se quiere manifestar con otra identidad de género? No, Sí, no sé si me seguro. expliqué. Según el feminismo radical, que es el que da origen a toda esta teoría del género, hay dos tipos de fundamentalismos que hay que combatir y destruir. El primer fundamentalismo es el religioso. ¿Por qué? Porque en la Biblia se afirma que Dios los creó varón y mujer. Y entonces, como la Iglesia ha transmitido ese concepto, esa construcción social, hay que eliminarlo. Es fundamentalismo. El segundo tipo de fundamentalismo es el fundamentalismo biológico. Ellas consideran a la biología como fundamentalismo. Y es por eso que hay un movimiento muy fuerte en Estados Unidos y en Canadá, y eso se va a extender también a la Argentina, para eliminar las facultades de biología y que no se enseñe biología en las escuelas. Eso es un hecho. Eso ya está puesto por escrito, que quieren eliminar las facultades de biología. Aquí en Argentina eso va a llegar. Una investigadora del CONICET, de aquí de Argentina, a mí me dijo que la ciencia y la objetividad científica son inventos del patriarcado para oprimir a la mujer y las identidades diversas. Es decir, la biología es un invento del hombre, la objetividad, la ciencia, todas estas categorías para así oprimir a esas identidades de género. Y por eso ellos dicen que los trans fueron históricamente oprimidos. En realidad eso nunca fue así. ¿Se entiende? No es que entonces ellos quieran tener un fundamento biológico. No quieren tener absolutamente ninguno. No quieren tener ninguno. Pero cometen siempre una contradicción. Porque el que miente se equivoca siempre. ¿Y cuál es? Que ellos usan de los casos de trastorno de desarrollo sexual, los intersexuales, para tratar de encontrar un fundamento natural. Ven, hay personas que nacen sin genitales, hay personas que nacen con 2 genitales, hay personas que nacen con tal defecto, con tal otro. Tenemos 7 sexos. Y entonces niegan la biología, pero usan de estos trastornos para encontrar un cierto fundamento biológico, porque también les duele que no tienen fundamentos. Invitamos al pastor. Sí, dentro de, bueno, una vez más quiero agradecer, pero dentro de todo este contexto que tú estás mencionando y dada la experiencia
que tienes en diferentes naciones por haber estado ya impartiendo, y aún en tus residencias que mencionabas, Estados Unidos, Canadá, ¿qué repercusión ha tenido la espiritualidad de esas naciones? ¿Y cuáles han sido los mecanismos de defensa que han implementado y que tú consideras, bajo tu experiencia social, política y aún científica, que son buenos recursos que deberíamos de adoptar, además de la manifestación, además de manifestarnos, salir a la calle, además del boca en boca, además de impartir a nuestros hijos? ¿Cuál sería esa recomendación? Porque yo entiendo que hay dos cosas que vamos a tener que plantear: lo que es la medida correctiva, que es la inmediata, pero la que nos va a hacer permanecer, ¿no? Mencionabas la permanencia, y ahí es donde entra el factor preventivo. ¿Cuáles son esas medidas que se han adoptado, si las hay o no las hay? Cuando, respondiendo a la primera observación, cuando la ideología de género y todos estos movimientos totalitarios entran en una sociedad, es porque la vida espiritual de esa nación ha decaído. Sí, en Canadá, por ejemplo, yo vivo en un país pagano, un país totalmente secular, donde no se permite que haya ninguna presencia de Dios en absoluto. Para darles un ejemplo, en Quebec, en la provincia de Quebec, si uno va a un edificio público, que puede ser una escuela primaria, puede ser el juzgado, puede ser el registro civil, puede ser la oficina donde se cambia el carnet de conducir, en cualquiera de estos lugares públicos está prohibido tener algún tipo de insignia religiosa. Y entonces, una señora que trabaja ahí o alguien que va con una cruz porque es cristiano, por ley se la tiene que quitar, porque no puede mezclar la religión en un estado secular, es totalmente secular. Y es por eso también que estas ideas marxistas, estas ideas totalitarias han podido penetrar en un país como Canadá o en sociedades como Estados Unidos. Especialmente en Estados Unidos han entrado en los estados más progresistas y donde más está alejado de Dios, como por ejemplo California o la ciudad de Nueva York, que son los dos lugares donde está muy metido, ¿sí? Entonces, eso por un lado. La debilidad espiritual hace que una nación se convierta, en vez de servir a Dios, de servir a la mentira o servir incluso al demonio. Porque mucha gente me dice, eso es demoníaco, y sí, es verdad. Eso es demoníaco porque Él quiere destruir la imagen de Dios en cada uno de nosotros. ¿Y qué acciones tomar que hayan resultado? Es muy difícil en un país como Canadá tomar acciones a nivel público, porque ya hay leyes que si uno está en contra de esto, te amenazan con te quitan tus hijos. Y entonces, ¿qué han hecho los cristianos? ¿Cuál es la experiencia de allá de cristianos que se han mantenido fieles y que no quieren que sus hijos se corrompan? Los han sacado del sistema escolar y los han puesto ya sea en homeschooling, que se llama, que es uno mismo dándole clases, o en el caso con el cual yo ayudé bastante, fue unirnos entre muchas familias, y hay más o menos 80 niños que entre todos los papás, cada uno les enseña lo que uno sabe. Si una persona es ingeniero, que les enseña matemáticas; si la mamá sabe lengua; si uno sabe química, porque es bioquímico, les enseña química. Y de esa manera hemos conseguido que ciertas universidades reconozcan esos estudios para que puedan seguir en la universidad, o incluso recibimos títulos de escuelas secundarias de Estados Unidos, escuelas cristianas o católicas, que nos dicen, bueno, les mandamos los exámenes, si los chicos pasan, nosotros les damos el título de secundario para que ellos puedan continuar. Porque el nivel realmente de adoctrinamiento es tan grande que por ahora no es la mejor solución, pero es lo que tenemos que hacer. Ahora bien, hay que llegar a nuestros políticos, porque si estas leyes se introducen por el Senado, por la Cámara de Diputados, solamente se pueden revertir en esa instancia. Pero también es importante, por eso es importante, yo decía, marchar, porque si uno marcha, el político obviamente que depende del voto de la gente. Si la gente no lo vota, no llega. Pero hemos recibido un golpe muy fuerte aquí en la Argentina, porque en Argentina el año pasado marcharon millones, pero eso lamentablemente no se vio reflejado, ¿no es cierto?, en el voto. Y entonces ahora los políticos están como que sí, los argentinos marchan, pero después no pasa nada. Si no hay eficacia, si no hay una coherencia.
Por eso debemos formar en la coherencia. Hay que acercarse mucho a nuestros legisladores. Pero en Estados Unidos, por ejemplo, y en Canadá, donde el aborto está aprobado y prácticamente es muy poco lo que se puede hacer más que marchar y demás, aunque uno nunca tiene que perder la esperanza, ciertamente, que eso se vaya a revertir, hay que acomodarse a la situación viendo de qué manera uno puede evitar que ese mal se expanda más y tratando también de prevenir situaciones que lleven a la mujer a cometer aborto. Entonces en Estados Unidos hay una red muy grande, igual que en Canadá, de prevención del aborto, ayudando a mujeres que estén en situaciones vulnerables, acompañándolas, ofreciéndoles ayuda, ofreciéndoles una casa, ofreciéndoles comida, lo que necesiten para evitar que lleguen a ese punto. ¿Y saben qué? Está funcionando, porque en Estados Unidos todos los meses están cerrando clínicas de aborto. En algunos estados ya no hay clínicas de aborto porque las mujeres no hacen aborto. Se les acabó el negocio. En el estado de Missouri ya no hay abortos. En el estado de Alabama ya no hay abortos. No hay abortos. Porque ya no es negocio. ¿Se entiende? Entonces, por más que nos pongan la ley, uno puede sobrevivir dentro de ese sistema simplemente no alimentando ese monstruo, por así decir. Ahora, con respecto a la educación, ya es un tema muy complicado porque nos meten la ideología de género y la hipersexualización de los niños por medio de la educación. Lo que tenemos que hacer es hacernos valer de la Constitución y como padres manifestarnos, unirnos y manifestarnos para que no se implementen planes de estudio dentro de nuestras escuelas. Y si la directora dice, pero está la ley, uno tiene que venir con la Constitución que está por encima de la ley. Y en Argentina, gracias a Dios, tanto las leyes como la Constitución, como los tratados internacionales están del lado de los padres. Y ese derecho lo tienen que hacer valer. Excelente. Yo tengo una, y ahora les doy el tiempo para que ustedes también puedan hacerlo. Hoy veníamos hablando, ¿no? Y hace un par de semanas atrás, las redes sociales se llenaron de mensajes acerca de particularmente una nota que afirmaba que se había hecho recientemente un estudio donde se había demostrado que no existía el gen gay. ¿No? Parecía ser una especie de, no sé cómo decirlo, un cuento urbano, como es una leyenda urbana, eso de que uno nace gay y el gen gay y todas esas cosas. ¿Podrías hablarnos un poquito al respecto de qué fue lo que se realizó en ese estudio, cuáles fueron los resultados y demás? Muy bien. Obviamente que como yo decía recién, hay ciertos grupos que proponen estas teorías de la orientación sexual y la identidad de género que querían encontrar un fundamento científico, porque es muy duro realmente que en la cara te digan tu doctrina no tiene ningún fundamento científico. ¿Sí? Se cae todo y pierde credibilidad. Entonces, para adquirir cierta credibilidad, este lobby LGBT miente. Y una de las mentiras que ellos esgrimieron fue el hecho de que uno nace gay. ¿Por qué? Porque hay un gen que nos hace gay. Así como hay un gen que nos hace crecer los brazos y las piernas, como yo les dije, la proteína y demás, así como hay ciertas proteínas que hacen que la mujer tenga una visión superior al hombre, que tenga olfato, que tenga el gusto superior al hombre, así también tenemos genes que nos hacen heterosexuales o lesbianas, homosexuales, incluso pedófilos. Es algo innato, porque es así como quieren justificar eso. Quieren justificarlo. Y la genética, hay dos tipos de genética. Está la genética clásica y la genética molecular. Vamos a hablar un poquito de la genética clásica. La genética clásica trata, por los métodos propios de esta ciencia, de descubrir si hay una base genética a una cierta condición. Y entonces, por ejemplo, si aquí a vos, por ejemplo, te duele la columna y a mí me duele la columna y a Carlos ahí no le pasa nada, pero a usted le duele la columna, y entonces la ciencia va a tratar de descubrir si eso se debe a, por ejemplo, esfuerzos que hemos hecho porque trabajamos en la minería o trabajamos cargando cosas pesadas, o es una cuestión genética de nacimiento. ¿Y cómo vamos a descubrir eso?
¿Cómo vamos a descubrir si eso es genético? ¿Saben qué se hace? Se buscan gemelos. ¿Por qué? Porque el gemelo, ¿sí?, proviene del mismo material genético, no el mellizo, sino el gemelo. Por eso los gemelos son idénticos. Los gemelos tienen el mismo código genético. Los gemelos, por ejemplo, tienen los mismos colores de ojo, tienen la misma cara. Mi papá y mi tío son gemelos. Y yo recuerdo tener 4 o 5 años, ir a abrazar y decir papá, y después me daba cuenta que era mi tío. Bueno, al tener el mismo código genético, entonces se hace un seguimiento. Hay un banco nacional de gemelos en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, en Holanda, en Inglaterra. Todos los gemelos están registrados. Y a estos gemelos se les hacen seguimientos y estudios. Por ejemplo, si a un gemelo se le descubre un síndrome y el otro gemelo no lo tiene, al tener el mismo código genético significa que eso lo adquirió. Pero si un gemelo padece un trastorno, padece alguna deficiencia, si es genético, el otro gemelo sí o sí lo va a tener. Y entonces los que comenzaron a afirmar el gen gay, esto es lo interesante, estos estudios fueron hechos por personas que tenían conducta homosexual. Para tratar de descubrir que había un gen gay, agarraron a todos los mellizos gay del mundo. De Australia, de Inglaterra, de Estados Unidos, de Canadá, de Holanda, de Bélgica, de Alemania. A ver, hicieron toda una campaña para que todos los gemelos homosexuales del mundo salgan del closet. Entonces la teoría ¿cuál era? Como es un gen gay, todos los gemelos gay los dos son gay, porque es algo genético. Y resulta que no. Resulta que un gemelo capaz que tenía conducta homosexual lo había caído en la transexualidad y el otro no. Entonces la genética clásica negó de que haya un fundamento genético para esa conducta. Se trata de una conducta y que está influenciada por las vivencias personales, que lleva a un chico a ser gay y a otro no. ¿Sabían ustedes, por ejemplo, que la NASA, yo me hice muy amigo tanto de una persona que trabaja y tiene proyectos, grandes proyectos en la NASA, y él fue el que me contó esta historia, y después hace poco me hice amigo, conocí a un médico muy conocido, científico, que es astronauta de Canadá. ¿Sí? Con él fui a cenar y demás. Y estuvimos hablando de este tema. ¿Por qué estuvimos hablando de este tema? Porque la NASA últimamente, a partir del año 2004, 2005, está buscando gemelos para ir al espacio. ¿Y por qué gemelos? Porque la NASA está haciendo experimentos para realizar viajes de larga distancia, especialmente hacia Marte. Sí, la NASA se ha aliado para recibir subvenciones y demás con empresas privadas como SpaceX, que pertenece al dueño de la fábrica de Tesla, ¿cómo se llama? El sudafricano que inventa de todo, los autos eléctricos y demás. Ya me va a venir el nombre. Bueno, este hombre está invirtiendo, el dueño de Tesla. ¿Quién es el dueño de la fábrica Tesla? Él quiere hacer viajes a Marte y llevar a Marte, porque en Marte hay muchos minerales muy importantes que van a beneficiar a la Tierra. Entonces, ir a Marte para que no tengamos que depender del planeta y vaciar el planeta y demás. Entonces, la NASA, para estudiar la constitución genética del ser humano y ver si puede aguantar viajes de 5, de 6, de 10 años en avión, sin parar, ¿qué hace? Manda a un gemelo al espacio y deja al otro gemelo en la estación espacial, aquí en la Tierra. Y entonces a los dos los someten a una serie de pruebas. Si los dos gemelos reaccionan igual, por más que uno esté en el espacio y otro esté en la Tierra, eso significa que es por una cuestión genética. Y si reaccionan diferente, significa que es porque uno de los dos está en el espacio. Y eso es lo que les interesa a ellos. A ver cómo reaccionaría el ser humano en el espacio. Pero para poder hacer un control científico de estos estudios necesitan tener dos personas que sean iguales, las mismas, genéticamente. Y eso se da en los gemelos. ¿Se entiende? Eso es la genética clásica. Vamos a la genética molecular. Con la genética molecular, gracias a la tecnología informática, gracias a la computación,
nosotros podemos tener las secuencias de ADN de una persona. Entonces le sacamos una muestra de ADN a cada una de las personas que están en la primera fila y resulta que por medio de las secuencias podemos ver en qué coinciden. Porque con estos estudios lo que ellos querían hacer era ver si realmente todos los homosexuales del mundo tenían un gen particular que ningún otro tenía. ¿Por qué es eso? Yo les conté el caso de la tetramelia, que en el cromosoma 17 hay una deficiencia de proteína. ¿Cómo descubrieron eso? Porque agarraron a todas las personas en el mundo, que son muy poquitas, que padecen tetramelia, los pusieron ahí con un grupo de 1000 personas. A todas las personas les sacaron el código genético por la saliva, los pusieron en una computadora que comparaba el código genético de cada una de ellas, en qué coincidían y en qué se distinguían, y así descubrieron que estas 10 personas que tenían el síndrome de la tetramelia coincidían en una cosa, que les faltaba la proteína del cromosoma 17. Y entonces por eso se descubrió que esa enfermedad, ese trastorno es por una cuestión genética, es una deformación genética. Y entonces cuando descubrieron eso dijeron, pero empecemos a hacer lo mismo con todas las enfermedades del mundo. Y lo empezaron a hacer con el cáncer, con dolores de cabeza, con dolores de columna. Y es la razón por la cual ya han descubierto la base genética de una cantidad enorme de enfermedades. Entonces dijeron, bueno, entonces ahora tenemos la oportunidad de encontrar el gen gay. Porque si existe lo vamos a encontrar ahora. Agarraron a 500.000 personas con conducta homosexual. 500.000. ¿Y saben qué encontraron? Nada. El gen gay no existe. Así de simple. Y ellos mismos tuvieron que reconocer, eran homosexuales los que hicieron este estudio. ¿Sí? Ellos mismos tuvieron que reconocer que la homosexualidad es una conducta en realidad influenciada por vivencias personales. Wow. ¿Qué les parece si le dan un aplauso? Yo no sé si hay alguna pregunta más por aquí. Sí. Bueno, en base un poquito a todo lo que estábamos hablando, como pregunta quería hacerte, según tu criterio, ¿cómo considerás que, viendo a otros países, a otras naciones de primer mundo, ¿no? ¿Cómo les está afectando? ¿Cómo considerás vos que la Argentina en cuanto a comportamiento va a comenzar a vivenciar? O sea, en otras palabras, de acuerdo a lo que están viviendo, si bien la cultura es totalmente distinta, pero estos patrones que se están metiendo por medio de la ideología y demás generan unas distorsiones a nivel social muy grande, de mucha violencia, de un entorno muy hostil, a nivel obviamente religioso, de mucha persecución. ¿Cómo considerás que eso podría llegar a pasar acá como un indicativo de prepararnos para poder afrontar ese tipo de situaciones? Este proceso de ideologización, por ejemplo, que se dio en Canadá o en Estados Unidos, en Canadá mucho más todavía, es un proceso que lleva 50 años. Y a mí lo que me sorprende es que ese proceso se está repitiendo en la Argentina de una manera mucho más acelerada de como que se dio en Canadá. ¿Eso por qué es? Porque Canadá fue el país donde se experimentó esto. Y tuvieron que ir de a poco y no sabían cómo iba a reaccionar. Y a veces hacían algo y la población reaccionaba y tenían que esperar a que realmente se ideologice y se confunda la población y ahí introducían una nueva medida y así iban avanzando. En los últimos años han avanzado muchísimo, igual en los últimos 15 años. Pero en Argentina, cosas que en Canadá tardaron 30, 40 años, en Argentina se están dando en un marco de 10 años. Entonces, eso a mí me preocupa mucho. Ahora, todo esto igualmente en Argentina es una imposición ideológica. Esto viene de arriba, no es que viene de adentro. Una revolución, el concepto de revolución, para que sea revolución, tiene que proceder desde abajo. Uno se rebela ante un orden y destruye ese orden y crea un orden nuevo. Eso es lo que significa la revolución. En cambio aquí es una revolución que nunca hemos visto
porque está siendo impuesta desde arriba por poderes financieros internacionales y especialmente por la agenda que impone las Naciones Unidas y en las condiciones que vienen de los préstamos y demás. Es una revolución de arriba hacia abajo que nunca habíamos visto. Pero aparte de eso, un gran sector de la población en Argentina lamentablemente ya está ideologizado. Lo vimos en las marchas a favor del aborto, por ejemplo. Un gran sector de la población culpa de la educación. En Argentina el marxismo y de la ideología ya se infiltró hace décadas dentro de la universidad. Por eso nuestras universidades son centros de adoctrinamiento en realidad en general y no de formación. Yo le contaba a Santiago, cuando un argentino va, yo gracias a Dios estudié después de la secundaria, fui a estudiar a Estados Unidos y estudié siempre en el extranjero, pero cuando un argentino va a Canadá, cuando un argentino va a Estados Unidos con su profesión, ya sea de médico, ingeniero, arquitecto, lo que sea, lamentablemente culpa de estas universidades ideologizadas, el título no vale. Tienen que estudiar de vuelta. ¿Sí? Tienen que revalidar el título, pero revalidar el título no significa que te acepten y te pongan un sello que ese título vale acá. Tienen que tomar todos los exámenes. Entonces tienen la opción de rendir libre o de hacer toda la cursada de vuelta. Y tenemos aquí médicos muy bien formados, dentistas muy bien formados, van a Canadá y tienen que hacer todo de cero porque desde allá miran con reojo la educación argentina porque es tan, pero tan zurda, por así decir, que al despreciar la ciencia entonces dicen, ¿cómo vamos a confiar en este médico? Es triste eso, ¿no? Es triste. Por eso en Argentina ya tenemos un caldo de cultivo para que esta ideología se imponga y permanezca. Eso es lo más triste, es lo que más duele, que tenemos mucha gente ideologizada y esa gente hay que ver la manera de llegar y comenzar a formarlos, pero hay que llegar a ellos yo creo que sin el ataque, porque si los atacamos ahí nomás saltan a la defensiva. Tenemos que ver la manera de hacer una apologética como hace Santiago, que sea un diálogo, pero que lleve un debate racional y al convencimiento, porque la verdad en definitiva siempre ilumina. Esa es mi esperanza. Nosotros tenemos la verdad y la verdad siempre ilumina y por lo tanto al iluminar la verdad siempre es hermosa. Entonces tarde o temprano la persona termina aceptando la verdad. Pero bueno, la cosa no está fácil para nada, especialmente con un gobierno que ya viene con la intención de aplicar y llevar al máximo el cumplimiento de todas estas normas. Y eso a mí, habiendo vivido todo esto en Canadá, es terrible, es terrible. Tenemos la ventaja que en Argentina todavía tenemos un sustrato cristiano más o menos fuerte, más o menos porque en general en Argentina es un país cristiano, católico, cristiano, pero en general la mayoría de la población no es que practique realmente la fe, lamentablemente. Hoy hablamos de eso, decíamos, por ejemplo, estuve leyendo cifras de que dentro de la Iglesia Católica el 5% nomás va a la iglesia. Pues se nombra católico, pero no vive en esa fe. Y hablamos con Santiago, que él conoce más el ambiente evangélico, me decía que a veces pasa lo mismo con muchos evangélicos, vienen a la iglesia, lo viven, pero también hay muchos evangélicos afuera que tal vez no tanto o no están formados. O sea, pasa lo mismo en todas las denominaciones, a eso voy. Entonces tenemos que fortalecer al cristianismo en Argentina para poder hacer frente a estas ideologías. Es la única manera, yo creo. ¿Hay alguna pregunta más del público? Y ya vamos, si puede ser lo más concisa posible, le pasamos ahí al hermano. Hay un hermano allá al fondo. Si pueden ser lo más concisas posibles para ir finalizando, sería genial. Sí, ¿nombre? Mi nombre es Darío. Darío. La pregunta sería, ¿de dónde nace la idea que nuestros hijos son del Estado? La idea nace dentro del marxismo, la teoría marxista, que ellos para tratar de encontrar la manera de tener un control absoluto tuvieron que idear todo un pensamiento para poder justificar eso. Y entonces Karl Marx es el primero que dice que no hay nada más peligroso para los hijos que los padres. Es una frase textual. No hay nada más peligroso para los hijos que los padres. Entonces él ideó
la teoría de que el Estado debe ser el que debe proteger a los hijos contra sus propios padres, liberar a los hijos de sus padres. Él dice, la revolución marxista se va a llevar a cabo de dos maneras: liberando a las esposas de sus esposos, que es el feminismo, y liberando a los hijos de sus padres, que en definitiva es lo que está pasando hoy en día por medio de la ideología de género, la educación sexual y demás. Muy bien. Hola, Sí. Mi nombre es Censo y tenía una pregunta. vaya. Perdón, ¿de vuelta? Mi nombre es Censo y te quería hacer una pregunta sobre lo que... Perdón, la última parte se cortó. ¿Te querías hacer una pregunta sobre sí, qué? Sobre lo que había dicho Pablo recién, con el tema de que había que llevar un debate, ¿no?, a la sociedad sobre este tema. Pero, o sea, por ejemplo, lo que yo noto es que al no tener un fundamento biológico, científico, estas personas no quieren un debate. Directamente cuando uno trata de debatir, lo que hacen es perseguir o censurar. Entonces, ¿cómo podemos debatir cuando del otro lado no hay una intención de debatir? Muy bien, eso es verdad. A mí nadie me quiere debatir. Muchos me dicen, Pablo, vos tendrías que hacer debate, no sabes cómo le gustaría a la gente eso. Y yo le digo, sí, pero cada vez que les ofrezco un debate, ¿qué me dicen? Hagamos una mesa redonda donde cada uno manifieste sus experiencias y todo es válido. Pero debate no. Debate no. Entonces, yo más que nada lo que me refería al debatir en público es el salir a la calle y cuestionar. Por ejemplo, tenemos a un político o a un actor o una actriz que dice una gansada, entonces hay que cuestionarlo públicamente y no tener miedo. Cuestionarlo. Cada uno desde su lugar. El que pueda tener un acceso más grande a gente, decirlo. El que lo pueda cuestionar en la casa lo tiene que hacer. No se la tenemos que dejar pasar, porque solamente así vamos a mantenernos firmes en la verdad. A la mentira, si uno la permite, uno se convierte cómplice de esa mentira también. Y el niño que ve que la mamá no dice nada dirá, bueno, será así entonces. Por eso es importante que los papás y cada uno de nosotros demos ese testimonio de la verdad. Ustedes conocen la palabra mártir, ¿sí? En el cristianismo hubieron muchos mártires al principio. Y mártir en griego, bueno, en el siglo XX también hubieron muchos mártires. Mártir en griego significa testigo, ¿sí? Ser testigo de la verdad. Por eso el verdadero discípulo de Cristo es el mártir, el que testifica la verdad y no tiene vergüenza de proclamar el Evangelio. El Evangelio también significa proclamar estas verdades que estamos haciendo hoy. Esto también es parte del Evangelio, porque es parte del plan de Dios. Estamos proclamando la creación de Dios, en definitiva. Yo cuando lucho contra la ideología de género, yo lo veo como el proclamar la creación de Dios, y para mí eso es dar gloria a Dios también. ¿Sí? Muy bien. Si puede decirnos su nombre y después la pregunta. Buenas noches, yo soy Silvia Ferrari. Soy docente. Con respecto a este tema, quería relacionarlo con algo que vi también con mis hijos, No te metas, que conlleva a este tema también. El año pasado se estuvo hablando muchísimo de este tema y supongo que acá hay muchos padres presentes. Y ¿por qué me refiero a este tema? Porque tiene que ver mucho con lo que se está hablando, y se hizo el año pasado muchas capacitaciones del tema Con mis hijos no te metas para padres, hablando del tema por qué el cambio de la responsabilidad, por ejemplo, del Estado, de que ya no se llama más, que recién lo tenía, discúlpenme, patria potestad, sino responsabilidad parental, por ejemplo, porque se modifican los artículos de los derechos del niño. Ustedes saben, creo que están enterados, que hay una constitución de los derechos del niño que hizo UNICEF. Dicho sea de paso, UNICEF está
manejado, o detrás de UNICEF está Planet Parenthood, que es uno de los abortistas más grandes de Estados Unidos, que supuestamente Pablo lo debe saber. Así que es mi opinión. Para todos aquellos que creen en UNICEF, yo les diría que no colaboren más, y si no, averígüenlo. Es mi opinión. Hermana, le punto pido de que es- vayamos al punto, puede ser, porque estamos terminando. Una preguntita, ¿puede ser? El punto es que no voy a hacer preguntas, sino que me gustaría, si me lo permiten, que los padres puedan informarse más sobre los derechos del niño y por qué están pasando estas cosas, que tiene que ver mucho con lo que está hablando Pablo en su libro, con respecto a la ideología de género, al tema que está hablando hoy, al tema que están preocupados los padres y están haciendo las preguntas. ¿Qué pasa? El tema de la ideología de género. Todo eso tiene que ver con lo que yo estoy hablando. Infórmense, padres. ¿Por qué el Estado está diciendo que son dueños de nuestros hijos? Y estamos respaldados por leyes. Yo soy madre también. Hermana, tengo hijos mayores. Muchas gracias. Disculpe, pero hay personas que están esperando para hacer preguntas. Bueno. Si quiere después podemos charlarlo después, pero me gustaría, ya que nos queda poquito tiempo, enfocarnos en las preguntas, ¿puede ser? Le Bueno. pido mil disculpas que justo estamos terminando, ¿sí? Bueno, Muchas gracias, muy me hubiera amable. gustado que también ustedes hagan menos preguntas y den más tiempo al público. Gracias. No, por favor, que tengan muy buenas noches. ¿Alguien más que quiera? Había una mano levantada. ¿Vos? Para... Sí. Mi pregunta sería, ¿por qué se usa la libertad de género y no la libertad sexual? Ok. En realidad sí se usa la palabra libertad sexual y demás. De hecho, la educación sexual integral apunta a enseñarle a los niños que tienen la libertad y el derecho de ejercer su propia sexualidad. Entonces, hay dos tipos de cosas que quieren implementar con toda esta agenda. Uno, la liberación sexual de los niños, y por otro lado, el reemplazar la verdadera identidad personal por la identidad de género. O sea que es un doble ataque. Por eso se usa mucho la palabra orientación sexual, que hace referencia a la libertad sexual, y la identidad de género, que hace referencia a esta libertad de género. Pero en definitiva, no lleva a más que destruir la libertad del ser humano en nombre de la libertad. Esa es la paradoja. Sí, es destruir los derechos humanos en nombre de los derechos humanos, como pasa en Argentina. Perfecto. ¿Queda alguna pregunta más? Ahí el caballero, última. Buenas noches, mi nombre es Joaquín. Teniendo en cuenta todo lo que mencionaba de la ideología, que no tiene un fundamento biológico, ningún tipo de fundamento fuerte, ¿cómo es posible que hoy en día eso haya avanzado tanto que intentar reestructurar toda la sociedad de un país? O sea, viendo que antes, por ejemplo, la ciencia era muy escuchada, pero ahora aún a la ciencia la quieren cambiar y no la quieren tener en cuenta. ¿Cómo es posible que algo con tan poco fundamento y tan poca fuerza, digamos, tiene ahora un movimiento tan fuerte y también que a la altura que cambia países enteros? Porque en definitiva la ideología para poder implementarse en un país necesita tres cosas, yo creo. En primer lugar, un poder político, que en este caso es el odio teológico al cristianismo y quiere reemplazar la visión del ser humano como tal, la visión de la creación, que es lo que pretende el marxismo. Entonces, un poder político, un poder financiero que financie eso, que es enorme el poder financiero detrás de eso, en el cual se conjuga lo primero, porque en los poderes financieros de este mundo tenemos gente que ha sido formada en el marxismo, los marxistas se han infiltrado en todos lados. Y en tercer lugar necesitas un segmento grande de la población que pueda ser manejado. Y eso el marxismo, ¿cómo lo hace? Por medio del resentimiento. Necesitamos gente que tenga resentimiento, que tenga dolores no superados, que tenga broncas, que tenga odios. Y es así que, por ejemplo, claro, están movilizando gente en Chile, en Bolivia, en Ecuador, porque tal vez la gente sí ha sufrido alguna injusticia, sí ha sufrido alguna cosa en su vida, pero nunca la superó.
Y entonces la feminista radical, yo tengo un artículo en mi página web sobre la psicología de la feminista radical. Y la chica que se hace feminista es porque ha sufrido un trauma por parte de un hombre, que puede ser generalmente el papá, y ese trauma, al no superarlo, se patologiza, se enferma y lo transfiere a toda la sociedad. Es decir, patologiza la relación con el hombre. Y por eso termina odiando al hombre y termina diciendo muerte al macho, porque tiene patologizada esa relación por un trauma que esa chica nunca superó. Eso lo dice Sarah Winter, la feminista radical que después se termina convirtiendo al cristianismo y demás. Ella dice que les trataban de sacar cuáles eran esas heridas que tenían y se las profundizaban más para que odien. Es decir, son técnicas psicológicas para aumentar el odio en la persona, que es lo que están haciendo con todas estas chicas. Porque si uno encuentra los argumentos abortistas, son todos argumentos basados en el odio, que están torturando mujeres al permitir que lleve su embarazo, torturando. Entonces las chicas, claro, están torturando mujeres y se sacan de sí mismas. Están obligando a mujeres a parir. Y entonces, claro, les muestran algo como una presunta injusticia, a los chicos les hacen sacar el odio de sí mismo y entonces las manejan. Una vez que el odio sobresale, una vez que la pasión del odio toma, eso es neurobiológico, el cerebro se ciega. Por eso estas chicas no pueden pensar. Entonces, es como lo mismo pasa con la lujuria, lo mismo pasa con las adicciones, cuando esos sentimientos toman totalmente control de nuestro ser, el cerebro, por una cuestión neurobiológica, se apaga. Y entonces uno no puede pensar. Muchas gracias por la pregunta y gracias a todos realmente por estar aquí hoy. Gracias, de verdad.